El cielo de Caracas no era azul aquella noche. Era una mezcla de humo, fuego y fragmentos metálicos que caían como lluvia ardiente. Las sirenas no paraban. El suelo temblaba con cada detonación. En los techos la gente miraba al horizonte sin comprender si aquello era el fin o el principio de algo peor. Una ráfaga iluminó los edificios del centro. El rugido de los cazas cortó el aire como una navaja. ¡Agáchense!, gritó alguien mientras una onda expansiva reventaba ventanas a kilómetros de distancia. En el mar Caribe los radares comenzaron a sonar y una voz temblorosa murmuró por el canal de mando: contacto múltiple, misiles en vuelo. No hubo tiempo para preguntas, solo luces que cruzaban el cielo y el eco de las alarmas. Cada explosión parecía más cercana, más violenta, más definitiva. Un país entero contenía el aliento atrapado entre el silencio y el estruendo. Y entonces, cuando todo parecía perdido, una nueva señal apareció en las pantallas del Pentágono. La guerra acababa de empezar. Acompáñanos para descubrir cómo el Caribe se convirtió en el epicentro de la tormenta. Hace escasas 8 horas el cielo de Caracas se partió en dos. No fue un trueno ni un relámpago tropical, fue algo mucho más caro. Desde las colinas se veía el resplandor naranja de varias explosiones que parecían competir por quién hacía temblar más las ventanas. Las sirenas no sabían a dónde correr y los perros pobres ladraban a los misiles como si pudieran detenerlos con voluntad patriótica. En la radio, una voz nerviosa decía: permanezcan en casa, todo está bajo control, justo antes de que se cortara la señal. Claro, típico. Nada dice todo está bien como una antena que acaba de volar por los aires. Desde el centro, columnas de humo subían como dedos señalando a los culpables. Algunos vecinos filmaban con el móvil, otros buscaban cobertura para subirlo a las redes antes que los demás. Los más listos ya sabían que esto no era un simulacro ni un truco político. Era guerra y de la grande. En cuestión de minutos se confirmaba lo impensable: Estados Unidos había atacado directamente suelo venezolano. Y lo mejor o lo peor estaba por venir, porque si algo ha demostrado Nicolás Maduro, es que no sabe cuándo rendirse. Despegamos en la penumbra 4 F-16, rompiendo el silencio como relojes con prisa. La cámara está en la cabina y no hay tiempo para poesía. Salieron de Howard a las 03:47. Una columna de luz en la planicie rumbo al corredor caribeño, con el equipaje pesado AGM 158 GSSM, atados bajo las alas, diseñados para hacer muy poco ruido hasta el momento exacto en que dejan de comportarse como buenos vecinos. No es una excursión, es una misión calculada con rutas de vuelo predeterminadas, ventanas meteorológicas y un único objetivo en mente. Los blancos eran claros, no románticos, baterías costeras con misiles antibuque, depósitos de combustible junto al muelle y hangares donde las lanchas rápidas se alineaban como hormigas malintencionadas. Esos puntos convertían la costa venezolana en una especie de amenaza estacionaria contra cualquier escolta naval estadounidense que pasara por allí. Si hubiera un manual de cosas a neutralizar antes del desayuno, esto lo hubiera encabezado. La ejecución fue quirúrgica, pero no tímida. Las imágenes satelitales ya en nuestros monitores muestran la secuencia: un destello puntual, la silueta del hangar perdiendo su geometría, y unos segundos después, una lectura en los sismógrafos que no miente. Aquello no fue un trueno de tormenta, fue impacto. La cámara hace un slow motion del humo ascendiendo de las chispas, volando en cámara lenta, y por un segundo, todo parece parte de una película hasta que recuerdas que las casas dejaron de ser casas por unas horas. Esto no fue improvisación ni accidente. Fue una decisión deliberada para eliminar capacidades que podían transformar patrullas rutinarias en juegos de azar mortales. En términos crudos, neutralizar el riesgo antes de que se convierta en tragedia. Y por si queda alguna duda, la precisión habló más alto que las palabras. Un gesto decidido medido con el ceño fruncido de la geopolítica. Las sirenas no paraban. Caracas temblaba no por los misiles, sino por el miedo. En cada ventana alguien grababa con su teléfono creyendo que el mundo necesitaba ver lo que estaba pasando. Las redes se saturaron, los mensajes no llegaban. Y los vecinos gritaban nombres por los balcones como si eso ayudara a que el 4G regresara. En las calles, un perro ladraba al cielo convencido de que también podía derribar un F-16 con suficiente entusiasmo. Mientras tanto, a unos kilómetros dentro del Palacio de Miraflores, la escena era otra. Luces rojas,
voces tensas, un presidente con los ojos rojos de furia y café frío en la mano. «Prepárense para responder», rugía Maduro, golpeando la mesa con más fuerza que sus generales golpeaban sus teclados tratando de encontrar cobertura satelital. Alguien mencionó contraataque inmediato, y todos asintieron como si estuvieran en una película que no sabían cómo terminaba. Afuera el cielo seguía iluminándose con reflejos anaranjados, y la gente se preguntaba si eso era fuego o amanecer. Una madre rezaba a un periodista, transmitía en vivo sin batería, y un niño preguntó si el trueno también podía caer 2 veces en el mismo lugar. Nadie respondió. Caracas estaba despierta pero sin saber si seguía viva. Y dentro del palacio un hombre convencido de ser el último en pie preparaba el siguiente movimiento sin notar que el país ya había dejado de escuchar. A las 4:23 de la tarde el radar del USS Porter empezó a gritar como si hubiera visto un fantasma. Contacto múltiple rumbo norte, velocidad supersónica. Nadie respiró. Las líneas verdes en la pantalla parecían una lluvia de agujas cayendo desde la costa venezolana. 6 misiles confirmados. El oficial de guerra electrónica murmuró algo que no sonó muy patriótico y apretó el intercom. «Aquí vamos otra vez». En segundos las alarmas de combate rugieron y las luces del puente se tiñeron de rojo. El mar estaba en calma como si no se hubiera enterado de que acababa de empezar el infierno. Desde la costa los misiles dejaban estelas de fuego que cortaban la oscuridad del Caribe, lanzas ardientes que parecían gritar venganza. «Aegis en línea autorizada a defensa», dijo el capitán con esa calma que solo tienen los hombres, que ya aceptaron que hoy tampoco iban a cenar tranquilos. El primer misil entró en rango. El sistema SM-2 rugió desde el lanzador, 2 destellos blancos atravesaron el aire y subieron al cielo como fuegos artificiales con muy malas intenciones. Impacto directo. Los operadores aplaudieron en silencio, nadie se atrevió a sonreír. Quedaban 5. El segundo fue derribado a 40 kilómetros. El tercero explotó en pleno aire dejando una nube de fragmentos incandescentes. Pero el cuarto, ese se comportó como si tuviera hambre de acero americano. «Vector evasivo ahora», gritó alguien. El destructor giró con violencia, los motores rugieron y el mar se levantó en espuma. A 3 kilómetros del casco, el Zeus, ese cañón que habla más rápido que cualquier político, empezó a rugir. Una ráfaga de tungsteno llenó el aire de chispas. El misil se desintegró en una lluvia de fuego que cayó sobre el océano como una tormenta de meteoritos. En el radar, solo quedaban ecos dispersos y un silencio tenso. Durante unos segundos, nadie habló. Luego alguien rompió el aire con una risa nerviosa. «Señor, seguimos enteros». El capitán asintió sin levantar la vista del horizonte. «Sí, pero ellos también saben dónde está la línea». En el aire todavía olía a pólvora y sal, mezcla perfecta para recordar que la paz en el Caribe acababa de cambiar de significado. La amenaza fue neutralizada, sí, pero el mensaje estaba claro. Venezuela acababa de cruzar una línea que no tenía retorno. En la sala de crisis del Pentágono, el aire se volvió frío como si alguien hubiera abierto la cubierta de un viejo avión en vuelo. Los generales pusieron sobre la mesa mapas tachados de rojo y voces medidas. Nadie sonrió, aunque alguno murmuró que el café sabía a pólvora. Llegaron informes técnicos, trayectorias confirmadas, ventanas de lanzamiento, riesgos colaterales. La sala escuchó y calibró. Se escucharon consejos secos y alguna que otra broma negra para aflojar la tensión. Si esto fuera, minutos después, las cámaras cortaron a la transmisión en vivo. El presidente apareció con rostro grave enmarcado por la bandera y la luz azul de una sala que siempre pretende solemnidad. Habló sin rodeos, nombró el ataque como acto de guerra, condenó la agresión contra fuerzas estadounidenses y anunció medidas contundentes para neutralizar la amenaza. Sus palabras eran cortas y con filo. La promesa de defensa sonó a sentencia, y detrás de ella se adivinaba una maquinaria que ya había pasado del rumor a... En la pista, los B-52 rugieron como antiguos titanes. Sus turbinas cortaron la noche y una fila de luces marcó el despegue. Tanques de reabastecimiento se pusieron en marcha, escoltas se desplazaron, y en la lejanía se reorganizaba una geografía militar que ya no admitiría medias tintas. La decisión política se había hecho tangible, era hora de que el mapa hablara en misiles y órdenes claras, y no en advertencias vacías sin marcha atrás. Los comandantes miraron al mapa y nadie ignoró la orden.
La noche se abrió como una página en blanco, y la escribieron a plomo los B-52. No fue un parpadeo, fue una corta lección de geografía militar. Desde el horizonte llegaron las siluetas gigantescas, escoltadas por F-15, que parecían mosquitos muy decididos. Detrás, los KC-135 se deslizaban como estaciones de servicio voladoras, entregando combustible y determinación en pleno vuelo. No hubo ceremonias, la coordinación parecía un reloj suizo con mal genio, cada plataforma en su carril, cada misil y cada bomba con una dirección y un propósito. Los Tomahawk, lanzados desde el mar, dibujaron trayectorias frías y mecánicas hacia objetivos que hasta entonces parecían sólidos radares, nodos de comunicaciones, hangares, donde la esperanza aún se ocultaba entre toneladas de metal. El primer impacto no fue solamente ruido, fue una limpieza por capas. Un búnker que se creía infranqueable mostró sin embargo que la roca también tiene puntos débiles cuando alguien decide empujar con mucha insistencia. Las antenas costeras, esas varitas que vigilaban el Caribe, dejaron de parpadear. Los mapas operativos pasaron a verse como manos manchadas sobre pantallas negras. Los hangares se vaciaron por motivos poco agradables, y los depósitos de combustible cuando se prendieron convirtieron la costa en un faro infernal que podía verse desde muy lejos. La noche olía a caucho quemado y a decisiones que ya no admitían marcha atrás. En tierra, la gente corría con la misma improvisación con la que se ata un cinturón de vida en una balsa sin plan y con mucha prisa. Las historias del momento contradictorio. Maduro está muerto. Maduro está en un búnker. Maduro habló por la radio. Se propagaban como fuegos artificiales de rumor brillantes y peligrosos. La comunicación se volvió una ruina artística. Mensajes truncos, líneas, que caían canales que antes eran ventanillas informativas y ahora eran solo estática. La electricidad hacía su propia huelga y el país se quedó a oscuras en una coreografía no pactada. Si la noche ya era enemiga, la oscuridad la abrazó con ganas. Desde el punto de vista marítimo fue, en palabras sencillas, un caos elegante. Las rutas de patrulla se convirtieron en corredores de espera. Los armadores miraban tablas de posiciones que antes eran predecibles y ahora eran acertijos. Los puertos que hasta la mañana parecían centros de logística se transformaron en museos de chatarra. Los barcos que no estaban hundidos flotaban con la expresión de alguien que ha presenciado un gran espectáculo y no sabe si aplaudir o llorar. Nadie navegaba con ganas, nadie remaba sin mirar dos veces, y entre tanta maquinaria y humo, había momentos que rozaban lo absurdo, operadores que comentaban casi en voz baja que la red de radar había decidido tomarse unas vacaciones indefinidas, como si el sistema hubiera pedido permiso para desconectarse ante tanto estímulo. Fue un humor negro que no amortiguó el dolor, pero sí permitió a quienes vivían la logística de la guerra mantener la cabeza fría el tiempo suficiente para ejecutar la siguiente orden. Cuando la madrugada llegó, el mapa ya no pertenecía a quien lo había dibujado. El país respiraba con dificultad. Las defensas que prometían seguridad se habían vuelto lecciones públicas sobre fragilidad. Las fuerzas que habían organizado la lluvia de hierro se retiraron con la precisión de quien ha cumplido un objetivo y la frialdad de quien sabe que la siguiente escena no será más amable. En las calles entre escombros y miradas la gente preguntaba en voz baja si aquello era liberación-castigo o simplemente la constatación de que en la guerra moderna la infraestructura puede desmoronarse más rápido de lo que cualquiera escribe una orden. A las 3:12 de la madrugada, el dron MQ-9 orbitaba en silencio sobre las montañas de Táchira. Desde el centro de control en el Caribe, los operadores apenas respiraban. En la pantalla, una pequeña línea térmica se movía entre la niebla el convoy. 10 vehículos blindados avanzando sin luces en fila perfecta. «Eso huele a Maduro», murmuró uno de los analistas. Nadie rió, pero todos lo pensaron. Después de 3 días de caos, el fantasma del dictador por fin daba una señal de vida. Los SEAL y la Fuerza Delta estaban listos. 2 helicópteros MH-60 Black Hawk se deslizaron sobre la frontera como sombras. El plan era simple en papel y un desastre potencial en todo lo demás: interceptar el convoy antes de que cruzara a Colombia, capturar al objetivo y salir antes del amanecer. El comandante hizo una seña y los soldados descendieron por las cuerdas hacia un valle tan silencioso
que se podía escuchar el zumbido de los insectos. En tierra la realidad era otra. El barro les llegaba a las rodillas, la radio crujía como una fritura y el GPS marcaba que estaban cerca de algo. Uno de los operadores murmuró: «Si esto es el infierno, al menos el Wi-Fi es peor que en casa». La risa duró 2 segundos hasta que una ráfaga de disparos reventó el silencio. Desde la ladera, una escolta venezolana abrió fuego a ciegas. Los americanos respondieron con precisión quirúrgica. En menos de 1 minuto todo volvió al silencio salvo por el goteo de lluvia cayendo sobre las hojas. El convoy, sin embargo, no estaba allí. Solo vehículos abandonados y huellas frescas que se perdían entre túneles improvisados en la roca. Uno de los SEAL lanzó una bengala y la luz roja reveló el vacío. «Otra vez el tipo se esfumó», dijo el comandante sacudiendo la cabeza. «Debe tener más salidas que un centro comercial». Mientras los helicópteros regresaban a la base, el sol empezaba a pintar de naranja las cimas. En la radio, el Pentágono confirmó el objetivo seguía con vida. En Washington, alguien golpeó la mesa. En Caracas, alguien encendió un puro. Y en algún lugar de los Andes, un hombre con bigote sonreía frente a un mapa sabiendo que la cacería apenas comenzaba. Las luces de Caracas ya no parpadean, simplemente se apagan. Las sirenas que antes anunciaban ataques, ahora suenan porque no hay electricidad en los hospitales. Dentro del Pérez Carreño, médicos exhaustos operan con linternas de teléfonos improvisando bisturís con el mismo pulso con el que intentan no perder la esperanza. Afuera las ambulancias se alinean como si esperaran turno en un estacionamiento del infierno. Una enfermera murmura: «No quedan vendas, pero todavía queda fe». Nadie se atreve a contradecirla. En las calles, el aire huele a gasolina rancia y miedo. Filas interminables de personas esperan frente a una gasolinera vacía. Algunos bromean con ironía que por fin Venezuela se volvió un país sin colas de combustible. En los supermercados los estantes están tan vacíos que hasta el eco suena caro. Un hombre graba con su celular y dice: «Antes peleábamos por harina, ahora peleamos por un enchufe que funcione». Mientras tanto, los noticieros regionales repiten cifras que parecen inventadas, pero no lo son. Más de 1,000 heridos, decenas de miles, huyendo hacia Colombia y una moneda nacional que se desploma más rápido que los misiles de la semana pasada. En las fronteras, los camiones de ayuda humanitaria avanzan a paso de tortuga entre puestos militares sin mando. Los soldados miran sin saber a quién obedecer. Algunos desertan, otros simplemente desaparecen. En los despachos del poder, las grietas son visibles. Generales que ayer juraban lealtad, ahora comparten café con enviados extranjeros. Las llamadas filtradas revelan más caos que conspiración. Nadie sabe quién manda, pero todos saben que ya no es Maduro. En los mercados de América Latina, el petróleo venezolano se ha vuelto una leyenda urbana. Los analistas financieros hablan de colapso controlado, una forma elegante de decir que todo se vino abajo. El país late despacio como un corazón cansado. Los fuegos de la guerra aún humean, pero el silencio empieza a ser más pesado que las bombas. Y uno no puede evitar preguntarse con una mezcla de cinismo y tristeza: ¿esto era la liberación prometida? ¿O solo otra forma de perderlo todo? A las 4 de la madrugada, el cielo sobre Caracas todavía ardía con reflejos rojos, pero algo había cambiado. No eran bombas estadounidenses esta vez, sino los motores de los blindados venezolanos que avanzaban hacia el corazón del poder. El general Rafael Castillo, hasta ayer un nombre desconocido fuera de los círculos militares, había decidido que ya era suficiente. «O terminamos con él, o él termina con todos», dijo antes de subir a su vehículo de mando. Nadie se atrevió a contradecirlo. Las calles estaban vacías, salvo por el eco metálico de las orugas sobre el asfalto y el zumbido de drones que seguían el convoy desde lo alto. En la radio interna, alguien bromeó: «Por fin, un tráfico libre en Caracas». Nadie rió, pero todos lo pensaron. Frente al complejo presidencial, la resistencia fue tan débil que parecía ensayada. Los guardias de Maduro, agotados, dispararon unas ráfagas al aire más por costumbre que por convicción, y luego desaparecieron en la oscuridad. Castillo bajó del vehículo, su uniforme cubierto de polvo, su mirada fija en la entrada del búnker. «Nadie dispare sin orden». «Quiero a ese hombre vivo», ordenó. La puerta reforzada cedió después de 2 explosiones controladas. Adentro el aire olía a sudor, pólvora y miedo.
Maduro estaba allí vestido, aún con su chaqueta verde oliva, empuñando una pistola, que probablemente no había disparado en su vida. «Traidores. Todos ustedes», gritó, pero su voz temblaba más que el suelo. Castillo lo observó en silencio, luego suspiró: «Presidente». Ya ni el eco le obedece. 2 soldados lo esposaron sin resistencia. Afuera los altavoces militares anunciaban: «El régimen ha caído. Maduro está bajo custodia». La frase se repitió como un eco, multiplicándose entre los edificios destruidos. En cuestión de minutos, Caracas se llenó de bocinas de gritos de gente saliendo con banderas blancas improvisadas con sábanas y camisetas. Algunos lloraban, otros bailaban entre ruinas, y uno que otro gritaba: «Ahora sí que vuelvan los memes». Desde el aire, drones estadounidenses transmitían las imágenes a los centros de mando. En el Pentágono, un general murmuró: «Parece que nos ahorraron el trabajo». En la Casa Blanca la orden fue clara: detener todos los bombardeos, redirigir los aviones de combate hacia operaciones humanitarias. Los primeros C-17 despegaron con ayuda médica y comida. El sonido de los motores ya no significaba destrucción, sino alivio. Al amanecer, el sol iluminó una ciudad irreconocible, medio en ruinas, medio en celebración. En una azotea, un niño sostenía una bandera venezolana manchada de hollín. Nadie sabía si era el fin o apenas el comienzo, pero por primera vez en años, el silencio no olía a miedo sino a posibilidad. El amanecer sobre Caracas ya no suena a sirenas ni a explosiones, sino a un silencio incómodo. Los drones norteamericanos se alejan poco a poco, como si se retiraran de una fiesta que se les fue de las manos. En Bruselas, los líderes europeos aplauden la rápida restauración del orden. En Moscú y Pekín, los comunicados son menos amables. Hablan de una intervención imperialista disfrazada de liberación. En las redes los debates hierven. Unos llaman a Trump libertador. Otros lo comparan con un vendedor de democracia que cobra con petróleo. En Venezuela las ruinas aún humean. Las calles están llenas de niños jugando entre los restos de tanques, como si fueran parques temáticos del fin del mundo. El nuevo Consejo Militar Provisional promete elecciones libres, aunque nadie recuerda ya cómo se vota sin electricidad. Los mercados negros florecen, el bolívar sigue valiendo menos que un chicle usado, y los refugiados caminan hacia Colombia con mochilas llenas de nada. Pero entre tanta ceniza hay risas tímidas. Un soldado estadounidense comparte un cigarrillo con un joven venezolano, y ambos ríen sin entender el idioma del otro. En Washington, los analistas celebran el éxito estratégico. En realidad nadie sabe si el éxito se mide en bombas, en vidas o en titulares. El mapa político del continente cambió otra vez, y como siempre los que pagaron el precio no estaban invitados a decidir. La guerra terminó, dicen, pero el eco sigue retumbando en las montañas y en las conciencias. ¿Fue esto libertad? ¿O simplemente otra forma de control? Tal vez nunca lo sepamos. Lo que sí es seguro es que el Caribe, una vez más, aprendió que la paz siempre llega, escoltada por bombarderos. Cuéntanos, ¿tú qué piensas? No.